Hola a todos y bienvenidos nuevamente a tu canal Aprende a comprender tu mente. El día de hoy vamos a utilizar este video para desenmascarar varios mitos que existen sobre el TDAH. Vamos a hacer una reflexión crítica sobre este padecimiento de tipo mental. Entonces, quiero pedirte que pongas mucha atención y estés muy atento a toda la información que vamos a suministrar. Hablando un poco del trastorno por déficit de atención e hiperactividad que se conoce comúnmente como TDAH, quiero contarte que esto es una condición que es neurobiológica y que afecta a un porcentaje significativo en la población mundial. Esto afecta tanto a niños como a adultos, hombres y mujeres. Es ampliamente estudiado y es reconocido por toda la comunidad médica. Sin embargo, sé de buena fuente que existen muchos mitos y muchos malentendidos que pueden perjudicar que este tipo de padecimiento sea mejor comprendido, pero también que el tratamiento tenga, digamos, algunas dificultades en aplicarse dependiendo de las creencias que se tengan con respecto al padecimiento y por ende esto afecte a las personas que lo padecen. Entonces, para comprender el TDAH, quiero que sepas que esto es una combinación de síntomas y esto incluye que el paciente tenga problemas en la atención, que sea muy hiperactivo y en algunos casos también está acompañado de muchísima impulsividad. Estos síntomas pueden variar significativamente de una persona a otra y suelen manifestarse en diferentes contextos, por ejemplo, en la casa, a nivel del hogar, en la escuela o en el trabajo. Para hacer el diagnóstico del TDAH, generalmente lo que hacemos es evaluar al paciente con unos criterios clínicos y diagnósticos que están establecidos en nuestro manual de diagnósticos que se llama DSM-5, que es la versión pues más actualizada. Entonces, comentemos que el TDAH puede ser de tres tipos principales. El tipo predominantemente inatento, el tipo predominantemente hiperactivo impulsivo y otro tipo que es el tipo combinado. Los síntomas de inatención que incluyen que el paciente tenga mucha dificultad para atender o para mantener la atención en actividades o en tareas que sean específicas, tienen muchos errores por descuido, tienen dificultad para seguir instrucciones y también suelen ser personas muy desorganizadas. Con respecto a los síntomas de hiperactividad e impulsividad, pues vemos pacientes que suelen ser muy inquietos, que no pueden estar sentados por mucho tiempo, que hablan de manera excesiva o que actúan sin pensar en las consecuencias que pueden traer cada una de sus acciones. El tipo combinado, pues lo que hace son, o lo que tiene realmente es que son pacientes que tienen tanto alteraciones en la atención como también alteraciones de tipo hiperactividad y también la impulsividad. Las causas como tal del TDAH no están comprendidas completamente, pero lo que se cree en la actualidad es que esto está relacionado con factores de tipo genético, de tipo ambiental, es decir, es una enfermedad de tipo multifactorial. Los factores genéticos juegan un papel importantísimo, ya que el TDAH tiende a ser en muchas ocasiones heredados, pero también hay estudios de neuroimagen que han demostrado que pueden haber algunas alteraciones a nivel de la estructura y de la función del cerebro de las personas que tienen este padecimiento. Hay también unos factores ambientales que suelen conjugarse, por ejemplo, las personas o las mujeres embarazadas que tienen una exposición al tabaco o al alcohol, o estos niños que tienen bajo peso al nacer, también podrían tener un mayor riesgo para desarrollar pues TDAH. Eh, el segundo mito del que quiero hablar es que muchas personas dicen que el TDAH no existe, que no es una condición real. Y este mito puede tener raíces en esa falta de comprensión sobre estos trastornos mentales, pero también en toda la desinformación que hay alrededor de la enfermedad como tal. Entonces, los orígenes de este mito
se basan pues en ese escepticismo sobre la existencia de la enfermedad, que puede estar influenciado muchas veces por la percepción de que esto es más una etiqueta para justificar comportamientos difíciles. Algunas personas creen que esto es una invención de la industria farmacéutica para poder vender los medicamentos y de hecho muchas personas tienden a mencionar es que el niño no se queda quieto, es hiperactivo, sin que en realidad exista una verificación de la sintomatología de los pacientes. Con respecto a la evidencia científica, esto sí se respalda claramente que esta condición de salud es completamente real y se considera un trastorno neurobiológico. Como les decía previamente, estos pacientes han sido sometidos a estudios de neuroimagen y se ha demostrado que existen diferencias tanto en la estructura, es decir, en la forma del cerebro, como en la funcionalidad en los pacientes que tienen esta condición. Y también hay algunas investigaciones genéticas que han encontrado que hay una asociación entre tener TDAH y algunos marcadores de tipo genético. Cuando se niega la existencia del TDAH, esto puede tener unas consecuencias bastante graves para las personas que lo padecen. Esto puede conllevar a que haya un diagnóstico que sea tardío, que sea incorrecto, que las personas no puedan tener un acceso a los tratamientos y al apoyo de manera adecuada. Y además a perpetuar este mito que va a contribuir a que se genere un estigma sobre esta condición de salud y se genere también discriminación. Esto sabemos que tiene una afectación negativa en la autoestima de estas personas, pero también en su salud mental. El tercer mito del que quiero hablar es que muchas personas creen que tener un trastorno de hiperactividad es solo una excusa por el mal comportamiento. Esto lo vemos a diario, sobre todo muchas veces en la madre de los niños, para tratar de justificar esos comportamientos que son desafiantes o que son problemáticos e ignorar que realmente lo que existe es un trastorno que tiene una base de tipo neurobiológica. La sociedad a menudo tiende a ser bastante cruel y tiende a juzgar todos los comportamientos sin considerar que pueden haber unas causas que están potenciando la aparición de estos síntomas. Entonces aparece la falta de información, la impaciencia y esto puede dar lugar a que hayan suposiciones muy erróneas de que las personas que tienen TDAH simplemente no están haciendo las cosas de manera correcta. Es crucial entonces entender que esta condición de salud implica que el paciente tiene muchas dificultades para autorregularse, tiene dificultades para controlar sus impulsos y estos son los aspectos neurológicos del trastorno. Además, que las personas a menudo están esforzándose permanentemente para poder controlar sus comportamientos, pero además también pueden experimentar sentimientos de frustración y de culpa cuando no son capaces de lograrlo. Hay muchísimas personas con TDAH que pueden dar su testimonio eh, de cómo ha sido convivir con la enfermedad y cómo también puede estar en esta situación donde muchas personas tienden a malinterpretar su diagnóstico o a poner muchas veces etiquetas de desobediente, manipulador, grosero, inquieto, insoportable, y cómo esto tiene una repercusión en la autoestima y en el propio autoconcepto de estos pacientes. El mito que continúa es que solo los niños tienen TDAH. Esto es una creencia también bastante errónea y es que este es un trastorno que no solo afecta a la población infantil, esto también puede eh, afectar a la población adulta. De hecho, mucha gente piensa que el niño tuvo TDAH y con el pasar del tiempo, con el crecimiento, la enfermedad desaparece. Y esto es completamente falso. El TDAH persiste en la vida adulta y esto se da en una proporción que es bastante significativa en casos. Se estima, por ejemplo, que aproximadamente el 60% de los niños que padecen TDAH continúan teniendo síntomas en la edad adulta.
Y esto equivale entonces a que haya millones de adultos que conviven con la enfermedad y o no han sido diagnosticados o están mal gestionados. Entonces, este diagnóstico puede ser bastante complicado porque existe toda esta superposición de síntomas con otros trastornos, pueden acompañarse de otros síntomas, por ejemplo, de ansiedad o de depresión, y los adultos muchas veces pueden haber desarrollado mecanismos un poco más portentosos para afrontar las situaciones y esto enmascaran un poco los síntomas, por eso es difícil hacer un reconocimiento del trastorno en estas edades pues más avanzadas. El TDAH en adultos pues tiene una repercusión importante en la vida diaria y esto incluye pues que tiene afectaciones en las relaciones interpersonales, en el rendimiento laboral y también en las gestiones de su tiempo. Si no hay un diagnóstico, si no existe un tratamiento adecuado, estos adultos pueden entonces enfrentar unos desafíos mucho mayores, unos desafíos adicionales que van a tener pues un impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Muchas personas también tienen un mito y es que el TDAH es causado por la mala crianza. Y esto lo que sugiere es que todos estos problemas de comportamiento que tienen estos pacientes no es más que el resultado de que han sido niños malcriados, que han tenido una crianza totalmente deficiente o que tienen un entorno familiar disfuncional, en lugar de ser entendidos como simplemente manifestaciones de una enfermedad de tipo neurobiológica. El TDAH entonces no es causado por la falta de disciplina o que la crianza sea inconsistente o que exista un comportamiento mal aprendido. Las personas que tienen TDAH simplemente no pueden superar sus dificultades mediante una disciplina más estricta o una crianza diferente. La investigación nos demuestra que el TDAH tiene una fuerte base genética. Los estudios que se han hecho para evaluar de pronto los familiares de pacientes que tienen TDAH o de gemelos, por ejemplo, han demostrado que estas personas tienen un riesgo muchísimo mayor de desarrollar el trastorno. Es decir, si tienes un familiar con TDAH, tienes una probabilidad alta de desarrollar la enfermedad. No quiere decir que esto es una regla de tres en que si tienes un padre con TDAH, tú vas a tener TDAH y tus hijos van a tener TDAH. Simplemente quiere decir que la proporción de que los pacientes puedan padecer la enfermedad es alta. Ahora, esto va también a estar muy conjugado a los factores medioambientales en los que de pronto se desarrolló este niño. Y, por ejemplo, también se ha encontrado que si son gemelos, si uno tiene TDAH, la probabilidad de que el otro lo tenga es muy alta porque sabemos que la composición genética es muy, muy similar. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, sabemos que no es simplemente producto de una mala crianza. Hay una base genética que puede generar, digamos, la aparición del trastorno como tal. Y también, como habíamos mencionado previamente, se ha mostrado que las personas que tienen TDAH tienen unas diferencias a nivel de la forma de su cerebro. Y esto puede estar implicado en que tengan de pronto problemas para captar mejor la atención y que sean de pronto muchísimo más impulsivos. Aquí hay que reconocer entonces que los padres de los niños que tienen TDAH juegan un papel crucial, tanto en el apoyo como en la gestión del trastorno. Sin embargo, esto no implica que la causa del TDAH resida en la habilidad de los padres para poder criarlos de manera adecuada. Los padres pueden aprender estrategias efectivas para manejar estos síntomas del TDAH, pero ellos no son los responsables de la causa del trastorno en sí, hablando de la mala praxis y la mala crianza. Otro mito que se ha desencadenado con el TDAH es que los medicamentos son totalmente peligrosos y que además pueden generar algún tipo de adicciones. Esto está centrado en las preocupaciones que se generan a partir de los efectos secundarios que podrían eh, desarrollar los pacientes que tienen
medicación para tratar el TDAH, así como en temores que muchísimas veces son infundados sobre ese alto potencial de adicción. Existe una percepción negativa sobre la medicación para el TDAH, pero no solo para la medicación para el TDAH. En general, para los psicofármacos y todos los medicamentos que nosotros utilizamos en salud mental, y eso es una realidad. Y esto surge muchas veces de esa falta de información, la falta de comprensión de cómo realmente funcionan estos medicamentos y cuáles son esos efectos que podrían tener a largo plazo. Hay algunos estimulantes, por ejemplo, el metilfenidato, que nosotros utilizamos, y las anfetaminas, que son medicamentos que comúnmente se pueden recetar para el TDAH. Estos medicamentos nos han demostrado que son altamente efectivos en la reducción de los síntomas, por ejemplo, de inatención, en esta inquietud permanente que tienen los pacientes, en hacer un control de impulsos para los pacientes también que tienen TDAH. Y además, esto se usa según las indicaciones médicas en las dosis adecuadas. Suelen ser medicamentos que son bastante seguros y que generalmente son bien tolerados por los pacientes. Si bien la medicación es una herramienta importante para el tratamiento del TDAH, recordemos que siempre lo que hacemos es un abordaje que sea de tipo integrativo y no es entonces los psicofármacos la única opción disponible. Tenemos también la opción de que los pacientes, además de estar medicados, deban asistir a sus terapias conductuales, que sean sometidos a intervenciones educativas, que puedan hacer unos ajustes medioambientales porque esto también tiene una efectividad importante, especialmente cuando los pacientes pues, pueden combinar la medicación o cuando definitivamente hay algunos casos donde lo que hacemos es tratar de hacer un acompañamiento para evaluar la necesidad psicofarmacológica o no. Otro mito que se tiene es que muchas veces estas personas que tienen TDAH no van a lograr tener éxito en la vida. Y esto se cree porque se piensa en muchas ocasiones que el TDAH es una barrera totalmente insuperable para el éxito académico, profesional y personal. Históricamente, muchísimas personas que tienen el diagnóstico son exitosas, que tienen de pronto la posibilidad de estudiar, de tener sus propias empresas, de ser emprendedoras, que se convierten en líderes en diferentes campos de acción. Entonces, realmente esto lo vemos que no determina la enfermedad, si tú tienes un potencial o no para lograr tus metas, ¿cierto? El TDAH, por supuesto que son muchos desafíos que hay que enfrentar a lo largo de la vida, pero esto también se asocia con que el paciente vaya generando la creación también de fortalezas. Entonces, son pacientes que generalmente son muy creativos, que tienen un pensamiento innovador, que suelen ser emprendedores, que tienen esta capacidad para hiperfocalizarse en sus áreas de interés y además también aprenden muchas habilidades interpersonales únicas. Entonces, estas personas que tienen TDAH deben recibir el apoyo adecuado para poder desarrollar y fortalecer esas estrategias que son efectivas en el manejo. Entonces aquí podemos incluir una organización que sea estructurada, que se establezcan metas que sean completamente claras, que haya un acceso a todos esos recursos educativos, profesionales, para que se puedan reconocer, pero también apoyar todas esas habilidades individuales que tienen estos pacientes. Entonces, como vemos a lo largo de este video, hemos explorado varios mitos que son muy comunes con respecto a la enfermedad, pero también hemos proporcionado evidencia y reflexiones críticas para poder desmentirlos. Es crucial que entendamos que el TDAH es una condición compleja, que es real, que afecta eh, a las personas y que tiene unos compromisos genéticos, neurológicos y ambientales. No podemos negarnos ante la existencia de una enfermedad que es real
o malinterpretar sus síntomas, porque esto puede tener unas consecuencias pues muy negativas para las personas que lo padecen. Y esto incluye también falta de acceso a tratamientos y apoyo adecuados. Para que podamos avanzar como sociedad, es importante que podamos promover la educación, pero también la concientización sobre el TDAH, fomentar un entorno compasivo con esas personas que tenemos a nuestro alrededor que tienen el diagnóstico, apoyarlas, porque muchas veces con el estigma lo que hacemos es simplemente mellar en su autoestima y generar atrasos en ese proceso de evolución que ellos están viviendo. Cuando desafiamos estos mitos y estos estigmas, podríamos entonces avanzar hacia una mayor comprensión y a ser mucho más empáticos con estas personas que conviven con este trastorno. Si te ha gustado este video, yo te invito por favor a que le des like, a que te suscribas a mi canal y que compartas esta información con esas personas que tú crees que les puede ser de interés, que quizás están viviendo esta situación, sean ellos como pacientes o que quizás sean padres de niños que tienen este diagnóstico. Te invito también, por favor, a que te quedes muy atento o atenta a todo el contenido que estoy preparando de manera periódica para todos ustedes. Nos escuchamos entonces en un próximo video. Hasta entonces.